la gracia de Dios, ¿ya? Otro atributo que vamos a meditar ahora, la gracia de Dios. Pasemos ahora a su declaración, la declaración de la gracia de Dios. Por ejemplo, Tito capítulo 3, versos 5 a 7, que este capítulo también está enraizado a la misericordia, ¿no? Textualmente, así que sirve para los dos atributos, misericordia y gracia. Dice, no salvó, Tito capítulo 3, versos 5 al 7, dice, no salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho aquí. Es interesante, esto nos va a servir mucho cuando lleguemos al tema de la salvación, ¿ya? A soteriología. El tiempo del verbo es un tiempo terminado, para nosotros es un tiempo pasado. Dice, no salvó, no dice, nos salvará, no dice, nos está salvando, dice, nos salvó. ¿No es así? ¿Están conmigo? Tito capítulo 3, verso 5 al verso 7. Dice así, ¿no? Nos salvó. ¿Eh? No dice no salvará. Esto quiere decir que la salvación es un hecho definitivo para el creyente. Es un hecho ya consumado, ya perfecto. No es que a ver si llegaré a ser salvo. No, no, eso lo dice alguien que no entendió nada de la salvación, de la misericordia o de la gracia de Dios. Cuando contemplamos la gracia, entendemos que nosotros ya somos salvos, no que seremos salvos, ¿no? Ahora, nadie puede ser medio salvo o un cuartito de salvo. No, no, uno es salvo o no es salvo, ¿no? Pablo nunca dice, ustedes ya son medio salvos, ¿eh? Les falta la otra mitad. Nunca, no. Pablo dice, ya sois salvos. Se han creído, sois salvos, completo. La Biblia contempla solamente dos cosas. ¿Eres salvo o no eres salvo? Nada más. No puede ser mitad de uno o mitad de otro, no puede ser. ¿Ya? Entonces, hay algunos cristianos evangélicos que piensan que uno recibe, cuando uno se convierte, recibe un cuartito de salvación, ¿no? Y si eres fiel, a medida que avanza tu vida cristiana, Dios te va dando 1 gramo más de salvación, 100 gramos más de salvación, ¿no? Y un poquito más de salvación hasta que por ahí estás en el 90%, ya me falta poco. Luego estás en un 99% de salvación y justo ahí pecaste y te vas al infierno. Esa es la doctrina soteriológica que tienen algunos, ¿no? ¿Por qué? Porque no entendieron el carácter de Dios. Para entender salvación, primero hay que entender carácter de Dios, luego su obra, luego recién los frutos de todo eso que Dios es y hace. ¿Te das cuenta? Entonces, presten mucha atención a estos detalles porque son la base que nos va a ayudar a entender luego la doctrina de la salvación. Muy bien. Pero por lo pronto estamos viendo cómo Pablo dice en un hecho definitivo, no salvó, no salvó. ¿Eh? Siempre mira el modo, mira el tiempo, mira los verbos, ¿no? En qué forma están siendo escritos a los creyentes. Si Pablo aquí diría, por gracia nos salvará, o nos salvará por su misericordia, bueno, parece algo que no ha sido todavía consumado. Pero Pablo dice, nos salvó. Muy bien. Ahora, ¿por qué nos salvó? Esto es muy importante de entender. Pablo primero usa una connotación negativa y dice no por obras. Qué interesante. Antes que diga cómo nos salvó o por qué nos salvó, primero nos dice por qué no hemos sido salvos. Nosotros no hemos sido salvos por nuestras obras. Y dice claramente, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Y ahí también hay que prestar un poquito de atención. ¿Por qué? Porque los grupos arminianos o los grupos que defienden que la salvación se conserva por obras, que hay que ganarnos nuestra salvación, lo que pasa es que cuando ellos leen, tú dirás, ¿cómo es posible que ellos crean eso si yo leo claramente en la Biblia que dice no por obras, ¿no? No por obras. Bueno, lo que pasa es que ellos no lo entienden así, sino que ellos separan dos tipos de obras. Ellos dicen, uno es las obras de la ley, lo que involucraba ceremonia, ordenanza, culto. A tu mamita pide, a tu mamita. Sí, yo, claro que puedo conducir un camión. Entonces, ¿qué le estaba diciendo? Allá, de las obras. Ellos dicen, unas son las obras de la ley
lo que implica pues los ritos, las ordenanzas, la circuncisión, todo eso, ¿no? El Shabbat, todo eso. Muy bien, ahí está, ya le llevó su mamita. Bueno, entonces, eso es lo que Pablo dice cuando él escribe, no por obras, no nos salvamos por obras, o sea, por las obras de la ley, la ceremonia, el rito, las obras. Pero hay otras obras, hay otras obras. Son las obras morales, las obras de justicia, ¿eh? Las obras, las buenas obras, pues. Entonces, ese tipo de buenas obras que no tienen que ver con las ordenanzas de la ley, sino con nuestra moralidad, con nuestra ética, con nuestra integridad, eso sí nos salva, dice eso. Eso sí nos salva. Haciendo buenas obras de morales, ¿no? Buenas obras de ética, así nos salvamos. Cuando Pablo dice entonces no por obras, claramente se refiere a las obras de la ley. Pero ahí tienen un gran problema teológico, porque cuando Pablo pensaba en las obras de la ley, no lo desconectaba nunca de las obras morales. Porque en Filipenses 3, por ejemplo, él habló de una justicia propia. ¿Y la justicia propia qué era? Era mi santidad, mi propia inocencia, mi propia moral. Y él decía, esto lo obtengo por medio de la ley. Él no lo separaba. Y aquí en Tito capítulo 3 es un capítulo, pero hermosísimo, precioso. No solo el capítulo 3, el capítulo 2 también es clave para la doctrina soteriológica, ¿sí? Por las razones que después ya vamos a ver. Pero en esta parte, en este versículo, dice, no por obras, no dice de la ley, sino no por obras de justicia. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Entonces Pablo ahí no está hablando de obras de ordenanzas, de ritos, sino de obras morales. Y claramente si tú lees todo el contexto del capítulo 2, se refiere a obras morales. Por ejemplo, si vas al capítulo 2, verso 11, estamos en Tito ya, libro de Tito, Tito capítulo 2. Muy bien. Verso 11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a quienes, a todos los hombres. Qué importante te das cuenta que es esto para la doctrina soteriológica, porque uno dice, no, la gracia es solo para algunos también. Y la salvación también, solo para algunos. Bueno, no han leído Tito 2.11 que dice que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a quienes, a todos los hombres, ¿no? Aquí bien que se puede traducir como toda la humanidad. Y luego dice, enseñándonos qué, mira, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Así que el autor en el contexto está hablando de obras morales. Pero Pablo dice, si bien es cierto, la gracia de Dios nos lleva a vivir así, de una manera buena, santa, no hemos sido salvos por esas obras de justicia que nosotros hemos realizado. ¿Sí, sí, sí entendemos? ¿Sí? ¿Sí? ¿Ok? Muy bien. Entonces, sigamos leyendo ahí. Estamos en el capítulo 3, verso 5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su, ahí está, misericordia. El atributo que hemos estudiado antes a esto, ¿no? La misericordia, ahí está, ligada siempre a la gracia de Dios. Por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Muy bien. Entonces, todo esto lo efectúa Dios. Por su misericordia, en el momento que uno ejerce fe, en el momento del arrepentimiento, Dios lleva a cabo todas estas cosas para salvarnos, para transformarnos. Muy bien. Verso 6 dice, el cual, o sea, el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. No somos nuestros propios salvadores, Jesucristo es nuestro Salvador. Para que, mira, justificados, o sea, salvos, por su gracia, ahí está la gracia de Dios, ¿no? Para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Muy bien, entonces ahí está la gracia actuando en conjunto con la misericordia de Dios. ¿Y por qué esto es necesario? Porque en la misericordia hemos dicho que Dios nos priva del castigo que merecemos. Pero si solamente Dios ejecutara misericordia, no bastaría. Así que Dios nos da también su gracia. En la gracia Dios nos da el favor que no merecemos. ¿Sí me puede entender? Dios nos da por eso misericordia junto con su gracia. Con su misericordia, Él nos priva del castigo que sí merecemos.
y con su gracia nos regala el favor, la bendición que no merecemos. A ver, dígame si están entendiendo, por favor, por favor. Hágame una seña, por favor. Muy bien. Ah, qué bueno, qué bueno. Entonces, así la gracia, hermanos, lo entendemos en una simple frase como el favor inmerecido de Dios, ¿no? El favor, la bendición de Dios que obra, bueno, a nuestro favor sin que lo merezcamos, ¿no? Sin que lo merezcamos. Eso es la gracia. La gracia y la misericordia entonces siempre van juntas. Ahora, esto no solamente se aplica a la salvación, no solamente se aplica a la salvación, sino a todo lo que tiene que ver con la vida cristiana, la vida de fe. Nuestro servicio o nuestro ministerio. Pablo dijo que Dios por su gracia le puso en el ministerio, ¿no? Por su misericordia, por simplemente Dios mismo, por amor a su nombre y por ejemplo a todos los que habrían de creer, ¿no es así? Muy bien, entonces la gracia de Dios no solo es para salvación, es para crecimiento también, es para victoria, es para gozo, es para, por ejemplo, cuando Pablo estaba sufriendo de su aguijón en la carne, Dios le dijo, bástate mi gracia. Pablo no quería el aguijón, nadie quiere un aguijón, ¿no es así? Ah, levante su mano, ¿quién quiere un aguijón en su carne? ¿Ah? ¿Qué puede ser un aguijón, pastor? Enfermedades, enfermedades, padecimientos, ¿no? Aflicciones en el cuerpo. ¿Quién quiere padecer? Pero sin embargo Dios nos da o nos permite sufrir esos aguijones para que, bueno, para cumplir muchos propósitos en nuestras vidas. Uno de ellos, que aprendamos a depender de su gracia. Entonces Pablo dijo, Señor, no quiero este aguijón, una vez. Luego, no quiero este aguijón, Señor, sácamelo, dos. Luego, tres veces, Señor, quita de mí este aguijón, por favor. Y las tres veces, Señor le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Muy bien. Entonces, ahí está, la gracia de Dios, ¿ve? Para soportar, para ser fuertes, para vivir en victoria, para vivir en gozo, sin que necesariamente cambie nuestras circunstancias. Las circunstancias pueden cambiar o pueden permanecer o pueden empeorar, ¿sí? No nos gusta ver sufrir a los nuestros, no nos gustaría estar en crisis, en problemas, pero ahí estamos cada día y necesitamos de su gracia, ¿sí? Porque en su gracia Dios nos fortalece, ¿no es así? Entonces, la gracia de Dios, en su manera más básica, es el favor inmerecido de Dios. Pero a veces la gracia no solamente obra como un favor que no merecemos, sino a veces obra como un favor en contra de lo que merecemos. Creo que ese es un nivel un poco más profundo de lo que sería la gracia. Aún va en contra de lo que nosotros merecemos. Y es por eso que a algunos les cuesta entender lo que es la salvación o justificación, porque no entienden que a veces la gracia opera incluso contra nosotros mismos, ¿no? Es, y en un sentido más profundo y más sólido, o un alimento más sólido, arraigado en las escrituras, la gracia es todo el poder de Dios, toda ¿cómo se llama? Magnificencia, sus atributos, su gloria y todo el poderío divino jugando a nuestro favor. Eso es la gracia de Dios. Eso es la gracia de Dios. Por eso es que dice Pablo, ahora que entendí eso, entonces me gloriaré de buena gana en mis debilidades para que repose sobre mí el favor de Dios. Esto es gracia. Hermanos, debemos aprender a vivir cada día en la gracia de Dios. No es una, ¿cómo se dice esto? Una conformidad, porque algunos cuando leen ese pasaje de 2 de Corintios y leen la palabra basta o bástate, ¿no? eh, lo entendemos con nuestra idiosincrasia actual y como que esa palabra bástate esto, es como que confórmate con esto, ¿no? No estás recibiendo esto tan grande, pero confórmate con este poquito, como que lo entendemos así. Pero en realidad es todo lo contrario, todo lo contrario. Lo que Dios le está diciendo en ese momento, bástate mi gracia, no es confórmate con menos, al contrario, es ¿por qué pides esto si tienes todo mi poder, toda mi persona, toda mi presencia, todo mi favor y mi gloria a tu favor? ¿Sí me va a entender? O sea, ¿por qué pides esto si ya tienes el todo mío?
Esa es mi gracia. Bástate mi gracia. Cuando Pablo entendió eso, dijo, wow, no entendía lo que yo estaba pidiendo. Estaba viviendo o estaba pidiendo vivir fuera de toda la bendición y la riqueza de lo que es Dios. Pero ahora que entendí, de buena gana aceptaré mis prisiones, mis enfermedades, mis persecuciones, mis aflicciones, porque así yo vivo en el poder de la gracia de Dios. Así que no es poco, es todo. ¿Mm? Es todo. Y cuando uno está triste porque tiene poco en esta vida o de este mundo, no entendió lo que ha recibido de Dios. Por eso que Pablo oraba, en Efesios 3 dice que oraba para que los efesios, a los creyentes, sepan las riquezas que han recibido. Entiendan lo que hemos nosotros recibido en Dios, ¿no? Por medio de Cristo Jesús. Si el creyente no entiende esto, hermano, ese creyente va a andar derrotado, va a andar quejándose, va a andar triste, ¿no? Un creyente que no va a dar fruto, ¿sí? No tienes por qué anhelar más, porque en Dios tienes todo lo que Él es a tu favor. Eso es vivir en la gracia de Dios, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a ver también algunos aspectos. Estamos viendo su declaración en algunos pasajes como Tito capítulo 3, para los que se van sumando, Tito capítulo 3, versos 5 al 7. También podemos ver Efesios 1.7, Efesios 1.7 que dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. La misericordia también oraba en el perdón de pecados, ¿recuerdas? Pero recuerda que también la misericordia va juntamente con la gracia. Porque en el perdón, Dios ahora anula el castigo que nosotros merecemos y al mismo tiempo nos da la bendición que no merecemos, ¿no? Así que la gracia también opera en el perdón de Dios. Luego, Primera de Pedro 5.10. Primera de Pedro 5.10. Muy bien, lo tienen ahí. Primera de Pedro 5.10. Dice, mas el Dios de toda gracia, ¿eh? De toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Muy bien. El Dios de toda gracia dice, después que hayáis padecido un poco de tiempo, y ahí está la respuesta a esta pregunta, ¿por qué Dios permite que suframos? Si somos sus hijos, si somos su pueblo, si, ¿por qué Dios permite que suframos a los de la fe, a los hombres justos? ¿Sabes por qué? Porque estamos bajo su gracia. Y cuando entendemos que estamos bajo su gracia, hermano, no importa lo que podamos recibir o pasar. Bienvenido toda aflicción. ¿Eh? Más bien, qué lástima, qué pena por aquellos que van a sufrir sin Dios, sin la gracia de Dios. Entonces, entendamos un poquito más profundo lo que es o lo que implica la gracia de Dios. Pasamos a la explicación. La explicación de la gracia de Dios. Se dice que la gracia no puede definirse. La gracia siempre fluye en realidad hacia abajo. Nosotros podremos amar a nuestro igual o a alguien por sobre nuestro igual, o a veces a uno debajo de nuestro igual, pero nótese la vasta diferencia entre Dios y nosotros, ¿no? No puede haber comparación. La gracia de Dios hacia nosotros es favor realmente inmerecido, ¿no? Pero de un tamaño o una escala infinitamente más grande que cuando tú obras en gracia. Y nos creemos mucho a veces cuando obramos en gracia, ¿no? Por ejemplo, al perdonar a alguien, al no darle a alguien su merecido, ¿no? Y ya estamos ahí por las nubes nosotros. Oh, qué santo que soy, ¿no? Qué bueno que soy yo. Oh, qué lindo. Y nos gusta contar ese testimonio de nosotros mismos, ¿no? Hermanos, tengo que contarles un testimonio para la gloria de Dios. ¿Cómo es eso? No, miren lo bueno que soy, mira, que me hicieron esto y me hicieron aquello, pero yo fui manso y tierno y actué en tremenda gracia, ¿no? Nunca
lo que hacemos nosotros podría compararse a la gracia de Dios, ¿no? Más aprendemos de Él. O sea, si hoy podemos nosotros obrar en gracia, ¿por qué? Es porque hemos sido capacitados con su gracia. Cuando nosotros perdonemos, ¿no? y obremos en favor, en bondad para otros, no tenemos nada que jactarnos, no tenemos nada que vanagloriarnos, porque Dios nos ha capacitado con su gracia. Solo aquellos que hemos experimentado la gracia de Dios en nuestras vidas, estamos capacitados también para dar gracia a los demás. Y eso nos sirve para identificar muchas cosas. Alguien a veces me ha dicho, pastor, es que me cuesta perdonar, no puedo perdonar, ¿no? Y yo le digo, bueno, examínate si acaso has recibido tú el perdón de Dios. Examínate, ¿no? Porque si tú has experimentado la gracia de Dios, yo no entiendo cómo te cuesta a ti perdonar. Esto nos sirve para examinarnos. Puede que no hayamos nacido de nuevo. Puede que estemos solo viviendo una vida religiosa, ¿no? Pero no hemos nacido de nuevo. Porque no se ha manifestado la gracia de Dios en nuestras vidas. ¿eh? Entonces hay que autoexaminarnos. Hay que autoexaminarnos. ¿Por qué es que nos cuesta dar gracia a los demás? No debería ser así en un creyente, ¿no? Alguien que experimentó la gracia de Dios cada día tiene mucha gracia para dar también, ¿no? Para bendecir. Bueno, esta es la explicación de la gracia. Se entiende que hay un nivel básico, pero también un nivel profundo y también hay muchas áreas que cubre la gracia de Dios. Y bueno, así que vamos a pasar a su manifestación. En primer lugar, en que la gracia justifica. Romanos capítulo 3, verso 23 al 24. ¿Sí? La gracia declara justo al santo, ¿no? Dice Romanos 3, 23, 24. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Así se manifiesta la gracia de Dios, ¿no? En la justificación. Dice, justificados gratuitamente por su gracia. Pablo usa una redundancia aquí a propósito, porque cuando uno dice que tú has recibido algo gratuitamente, se sobreentiende que es por gracia. Porque cuando tú recibes algo y no tienes que pagar por eso, o no tienes que dar algo a cambio por eso, o no tienes que cumplir un favor a cambio de eso, si lo recibes simplemente porque sí, entonces es gracia. Nosotros usamos el término por eso gratuitamente. Gratuito, que viene de la misma raíz, gracia. Entonces, si Pablo hubiese escrito aquí, siendo justificado gratuitamente mediante la redención, se entiende perfectamente. O si Pablo diría, siendo justificados por su gracia, bueno, entendemos que es gratuito, ¿sí? Pero Pablo no, Pablo dice gratuitamente por su gracia. Está redundando. No porque no sepa hablar, Pablo era un tremendo erudito. Pablo está haciendo esto de manera intencional, ¿ya? Para poner énfasis sobre la gracia, que es enteramente de parte de Dios hacia el hombre, sin nada a cambio de parte del hombre. Es totalmente incondicional, ¿no? Entonces, por eso que él redunda, siendo justificados gratuitamente por su gracia y todavía añade más, mediante la redención que es en Cristo Jesús, o sea, no mediante tu esfuerzo, mediante tu obra, mediante tu mérito, sino mediante la redención, la compra, la adquisición, que es en Cristo Jesús. Entonces, la gracia opera a través de la fe en Cristo Jesús y por eso que en Romanos 5.1 Pablo diría, pues teniendo paz para con Dios, o justificados pues por la fe, perdón, justificados por la fe tenemos paz para con Dios, ¿no? En la cual y tenemos, dice, acceso a la gracia, a su gracia, en la cual estamos firmes, ¿sí? Entonces la fe es el medio por la cual nosotros recibimos la gracia de Dios, no las obras. ¿Sí? Y por eso pasamos a lo siguiente. ¿Cómo se manifiesta la gracia? En que la gracia no es por obras.
porque automáticamente si interviene una obra de parte de nosotros, interviene un mérito. Y al intervenir un mérito, la gracia deja de ser gracia, pues. Porque para hacer gracia tiene que ser gratuito, sin nada a cambio. ¿Sí me va a entender? Entonces Romanos 4, del verso 4 al verso 5 dice, esto significa que por un acto de la gracia de Dios, la justicia de Dios es puesta a cuenta del pecador creyente. Romanos 4:4 dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Cuando dice le es contado, esta palabra es imputada, imputación. O sea que Dios en el momento de que uno deposita fe en Cristo, en ese momento Él pone a tu cuenta la justicia de Cristo. Interesante, ¿no? Y esto es la gracia de Dios. Dios no esperó que hagamos obras, porque si haríamos obras, eso sería para con Dios una deuda. O en simples palabras, Dios estaría en deuda con nosotros y tiene que pagarnos por la obra que estamos realizando. Pero en cambio, si creemos, ya no obramos. Entonces Dios nos da no como un pago, sino como una gracia, ¿no? Como algo inmerecido. Así que nunca la gracia y la obra pueden ser, como si se esto, sincretizadas. Y esto hay que enfatizarlo porque hay maestros, hay predicadores. Sí, la vez pasada escuché a un predicador famoso, un pastor famoso en YouTube, que hablaba de que la salvación se perdía. Y otro le respondía y le decía, pero si la salvación es por gracia, ¿cómo la podemos perder? Y él decía, no, está bien, la Biblia dice que es por gracia, pero al mismo tiempo es por obras. Es como que mitad por gracia y mitad por obras. Bueno, Pablo no está de acuerdo porque Pablo dice, si fuera por obras, ya no es por gracia. Romanos capítulo 11. Sí, hay algunos que piensan eso, ¿no? Que debe haber un equilibrio entre la gracia y las obras. Entonces, es por gracia de parte de Dios, pero por parte nuestra tiene que ser por obras, ¿no? Entonces tratan de decir que es una mezcla entre la gracia y las obras. Pablo no pensaba eso. Romanos capítulo 11, verso 6 dice, y si por gracia, ya no es por obras, ¿te das cuenta? Categórico, lo separa abismalmente. De otra manera dice, la gracia ya no es gracia. Si interviene obra, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Si dices que es por gracia, ya no puede ser obra, pues. En el momento que interviene gracia, la obra deja de ser obra. En el momento que interviene obra, la gracia deja de ser gracia. Así que son dos cosas muy distantes, muy separadas. No puede ser por gracia y por obras al mismo tiempo. Tiene que ser solo por gracia, ¿sí? Solo por gracia. Y nada más que por la gracia de Dios. Si fuera por obras, olvídate, hermano. Ya no intervendría la gracia de Dios y todos estaríamos condenados para siempre, ¿no? Así que hay que dar alabanza a Dios, porque Él eligió que nuestra justificación, nuestra redención sea por su gracia y no por nuestras obras. C. ¿Cómo se manifiesta también la gracia de Dios? ¿Cómo se manifiesta la gracia de Dios? En que la gracia imparte una nueva naturaleza. ¿Sí? Ahí está, la letra C ya. En que la gracia imparte una nueva naturaleza. Efesios 2, 8 al 10 dice, porque por gracia sois salvos. Esto es definitivo. Por medio de la fe. Y esto no de vosotros. ¿Ah? No, esto competente a la salvación, esto no es algo que ustedes lo logran, no es de vosotros. ¿Por qué? Porque es don de Dios. ¿Qué es don ahí? Regalo. La palabra don y gracia están ligadas, ¿no? El yaris denota regalo, algo inmerecido. Por eso dice, no de vosotros. Esto no es algo que ustedes logran. Para aquellos que están hoy día convencidos de que Dios hace su parte y también nosotros tenemos que hacer nuestra parte, es un grave error teológico. Pablo no está de acuerdo con esto, ¿no? Entonces Pablo dice, es por gracia, por medio de la fe, y no de vosotros, sino de Dios, ¿no? Es don de Dios y otra vez aclara, no por obras para que nadie se gloríe. Ya hemos examinado ese punto, que la gracia hace que la justificación nuestra no sea por obras, pero también añade, porque somos hechura suya,
creados, nuevas criaturas, creados en Cristo Jesús, mira, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. A partir de que somos justificados, Dios nos da una nueva naturaleza, o sea, nos capacita con una vida piadosa, con sus buenas obras. Entonces, para un cristiano, las obras no son el medio de salvación, sino son el fruto de su salvación. Las obras son el resultado de haber sido justificados. Nunca la obra puede ser para salvación, pero sí la obra es por salvación. ¿Ya? Muy bien. Otro punto, letra D. La gracia se manifiesta también en que la gracia salva. Efesios 2.8 acabamos de leer, ¿no? Acabamos de leer, por gracia sois salvos. En el verso 6 también dice eso, por gracia sois salvos. ¿Por qué habría Dios de salvarnos? La única respuesta es por gracia. Así de simple, ¿no? Alguien te pregunta, ¿por qué eres tú salvo? Ojo, ¿ah? ¿Por qué usted es salvo? Cuidadito con responder, no, es que yo voy a la iglesia, ¿eh? No, es que yo un día levanté mi mano. No, es que yo me porté bien y esta semana no he pecado mucho, así que debo ser salvo, ¿eh? No, no, son respuestas equivocadas. Esa es la respuesta que yo di hace 18 años atrás cuando alguien me preguntó en la iglesia, ¿tú eres salvo? Y yo le dije, sí, soy salvo. Lo que pasa es que hace como 4 días antes yo me había reconciliado con Dios, había hecho mi decisión, pero 4 días después, en un domingo, me preguntaron, ¿eres salvo? Y yo dije, sí, 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 soy salvo. ¿Y por qué? Y esa pregunta me mató. ¿Por qué? Me puse a pensar, ¿por qué soy salvo? Bueno, estos días desde que me reconcilié con Dios no me he portado tan mal, he estado leyendo mi Biblia, he estado en mi casa tranquilo y no he pecado. Creo, a ver, me puse a creo que no he pecado. Hoy día pequé, no, hoy día me levanté temprano y vine a la iglesia, entonces debo ser salvo. Y si me muero ahorita me voy al cielo. Ojalá que no peque a la hora de salir del templo. Y la persona me vio y me agarró de acá, ven para acá y me sentó y me sentó a explicarme lo que era la gracia de Dios, ¿no? Y después de eso llevé mi discipulado, la segunda lección de discipulado, aprendí lo que era la salvación por gracia y de verdad que creó un conflicto tremendo en mí, ¿no? Porque no entendía. ¿Cómo que es esto por gracia? O sea, no tengo que hacer mi mejor esfuerzo para lograrlo, para alcanzarlo, no tengo que hacer muchas cosas. ¿Cómo que ya soy salvo simplemente por la gracia de Dios? Una doctrina que me causó un impacto tremendo, pero que finalmente transformaron mi vida para siempre, ¿no? Terminé aceptando la salvación por gracia de Dios casi 2 años después, no lo acepté inmediatamente. Lo acepté porque me puse a escudriñar la Biblia. Al principio yo no escudriñé la Biblia porque quería ser un buen estudioso de la Biblia. Escudriñé para refutarle a esos maestros que la salvación se perdía. ¿Sí? Y me puse a escudriñar cada día, todos los libro por libro, lo que no había hecho antes, libro por libro. Y Dios más bien me refutó a mí y me enseñó que la salvación es enteramente por su gracia. ¿Eh? Y eso es lo que yo le vengo a decir a cada uno de nuestros alumnos, discípulos del día de hoy, a nuestros oyentes, les decimos siempre, no se quede con lo que escuchan de mí. Cada día tienen que ir a las escrituras a comprobar que efectivamente la doctrina que están aprendiendo es bíblica y dejen que sea Dios quien le dé esa convicción. Créanme que no hay nada más maravilloso. Así que a mí no me convenció un maestro, un discipulador, un líder, intentaron hacerlo, pero yo no me dejaba. Quien me convenció es Dios con su palabra, en mi intimidad privada con la palabra cada día. Y eso anhelo para vosotros, ¿no? Ayudarles con una guía, con una pauta, pero al fin y al cabo quien le va a dar convicción y crecimiento es Dios. Nosotros los maestros solamente colaboramos, ¿no? Colaboramos, sembramos. Solo Dios puede darle crecimiento a los creyentes. Pero si usted es negligente y usted no va cada día a la intimidad personal con Dios, usted no va a repasar, a estudiar, a meditar en la palabra, pues ¿qué convicción va a tener? Lamentablemente va a tener la convicción solo de los hombres. Y cuando algún día le toque enseñar o defender, va a decir, bueno, el pastor Jonatán dijo. "Mm". Y si el pastor Jonatán se equivocó, ay, ay, ahí estaremos fritos, ¿no? Así que el discípulo tiene que tener un hábito personal, un principio, ¿no? Bien arraigado en su vida de obtener sus convicciones de la palabra de Dios, de parte de Dios mismo.
Muy bien. Bueno, entonces ahí estamos viendo la manifestación de la gracia. La gracia salva, la gracia justifica, no las obras. Y también cómo se manifiesta la gracia, en que la gracia instruye. Tito 2:12, ¿no? Lo acabamos de leer. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Mira, enseñándonos. La gracia nos instruye, enseñándonos que, renunciando a la piedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Y aquí también corregimos un error que bueno, era un error de lo que yo también defendía antes, ¿no? Cuando no entendía esto. Y es que algunos decimos, bueno, algunos dicen que, pero si la salvación es por gracia, entonces ¿qué? Quiere decir que puedes vivir como tú quieras, pecando, en libertinaje, ¿no? O sea, tú enseñas esto porque tú quieres vivir como tú quieras. Eso es un tremendo error también, ¿no? Porque la Biblia enseña que la gracia nos instruye, nos santifica, nos lleva a las cosas de Dios. Nunca la gracia nos va a llevar al libertinaje, ¿no? Eso es una falsa gracia. No se dejen engañar por eso ese tipo de maestros que ellos enseñan que la salvación no se pierde y que la salvación es por gracia porque quieren vivir pecando, ¿no? Porque ellos viven pecando, porque ellos viven en el mundo embriagándose, como dijo este pastor Yaciel creo que no, Yaciel Rodríguez. Los que enseñan que la salvación no se pierde y que es por gracia es porque ellos dicen que viven embriagándose en el mundo de sus pecados, con tal que ya son salvos. Una gran mentira, hermano. No sé cómo uno puede ser un pastor y mentiroso a la vez. Es gran mentira porque nunca, ni la Biblia, ni los maestros de la Biblia hemos enseñado que si la salvación es por gracia, podemos vivir pecando. Al contrario, todo lo contrario. La gracia nos impulsa a la vida de santidad. La gracia hace que en nosotros se produzca, como dice Filipenses 2, el querer como el hacer por su buena voluntad. La gracia nos perfecciona, nos regenera, nos santifica cada día. La gracia nos lleva a la voluntad de Dios. La gracia combate con nuestra naturaleza antigua para que no hagamos lo que quisiéramos, lo dice Gálatas capítulo 5, lo dice con claridad. Si esa gracia, esa naturaleza de Dios no combatiría dentro nuestro, no podríamos vivir la vida santa, no podríamos vivir la vida cristiana. Entonces, intentar decir que primero hay que ser santo para lograr ser salvos es un absurdo, porque si no somos salvos no estamos capacitados para vivir la vida santa, ¿no? Entonces, primero tenemos que ser salvos, ahora sí recibimos toda la capacidad de Dios, ¿para qué? Para vivir en santidad. Así que solo el salvo va a querer ser santo. Solo el salvo va a crecer en santidad, va a anhelar santidad. A ninguno de vosotros que están hoy aquí escuchando esta clase, a ninguno tuvieron que poner una pistola en la cabeza para obligarles a estar. ¿Por qué ustedes están? No es ni siquiera porque ustedes quieren, es porque Dios produce eso en vosotros. ¿Te das cuenta? Eso es la gracia. La gracia nos instruye, la gracia nos da hambre de la palabra, ¿te das cuenta? Por eso que el que ha nacido de Dios tiene hambre, desea la leche espiritual, ¿no es así? Y no puedes vivir sin eso. Hay cristianos incluso que por muchos factores se han alejado de una iglesia, ¿no? Han vivido una vida común y después de un tiempo ya no pueden más, no resisten. Y cuando han conversado conmigo me dicen, no puedo, pastor, quiero volver a las cosas del Señor, anhelo la palabra de Dios, como deseo la palabra. ¿Qué es eso? La gracia, pues hermano, la gracia. La gracia jamás nos va a llevar al libertinaje. Entonces, pastor, ¿qué pasa con aquellos que estuvieron con nosotros ahí con su Biblia en el templo, pero después los vimos en el mundo pecando, pecando y pecando? La Biblia lo dice, primera de Juan, capítulo 2 y capítulo 3. Todos aquellos que dejan de andar con nosotros y comienzan a andar en la mentira, en la oscuridad, aborreciendo lo que Dios, perdón, amando lo que Dios aborrece, aborreciendo a los hermanos, todos aquellos que viven pecando o practicando el pecado, dice, no han nacido de Dios. Porque una cosa es venir a la iglesia, una cosa es adoptar una religión, ¿no? Otra cosa es nacer de nuevo. El que ha nacido de Dios dice no puede pecar. Primero de Juan capítulo 3 verso 9 a verso 10. No solo no quiere, sino que no puede. No puede. Así de sencillo. Usted no vive la vida santa no porque usted sea fuerte, ¿sí? No porque usted tenga fuerza de voluntad, no porque usted sea un gran cristiano.
Usted vive la vida santa porque Dios le hace vivir esa vida santa. Usted no puede vivir de otra manera. Usted ha nacido de nuevo. Y si usted no es discipulado e instruido en estas cosas, va a pasar la vida con esa insatisfacción, pero con esa gana de querer siempre vivir para Dios. ¿Por qué? Porque ha nacido de nuevo. Dios le va a impulsar a esa vida y tarde o temprano usted llegará a la madurez, ¿no? Entonces, la gracia también nos instruye. La gracia nos da edificación, crecimiento, nos hace anhelar las cosas de Dios. No es por mera costumbre, ¿no? No es por mera costumbre, por hábito, por rutina, por tradición. Es que no podemos vivir sin las cosas de Dios. No podemos vivir sin su comunión. No podemos vivir sin santidad, porque Dios produce eso en nosotros, por su gracia. Así que Dios nos dio el paquete completo. Por eso Pablo dijo a los Filipenses, Filipenses 1:6, estoy persuadido de esto, no dudo, estoy completamente convencido de esto, que el que en vosotros comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Usted no tiene que tratar de perfeccionarla, Él la va a perfeccionar. Eso es gracia. Y eso es la gracia que anunciamos el día de hoy. Solo así podemos ser salvos, porque vivir la vida cristiana es imposible para nosotros. Si no estuviéramos en la gracia de Dios, olvídate, hermano. Ninguno podría vivir la vida santa. Así que si la salvación fuera condicional a nuestra forma de vivir, ninguno seríamos salvos. Así que alaba usted a Dios por su gracia. Claro, no, alabamos a Dios por su gracia y le adoramos y vivimos agradecidos por su gracia, ¿no? Eso faculta la gracia. Una vida de gratitud, una vida de servicio, una vida de amor para con Dios por su gracia. ¿Te das cuenta? Así que no puede decir alguien, pero ¿qué pasa, pastor, si acaso quiere hacer todo lo no va a querer? Porque Dios no le va a dejar. Juan dice, porque la simiente de Dios permanece en él, no se va, permanece en él y no puede pecar. ¿Por qué? Porque ha nacido de Dios. Así de sencillo, así de sencillo, ¿no? Así que entendamos muy bien lo que es la gracia de Dios. No la confundamos con otras cosas, que el día de hoy existen muchas falacias en predicadores, en maestros, lamentablemente, que no han entendido la enseñanza bíblica. Por eso es importante primero, antes de ver todo lo que implica las obras, la salvación, entender primero el carácter de Dios, sus atributos. Dios nunca va a obrar en contraste o contraposición a su carácter. ¿Sí? El Dios de la gracia salva, ¿por qué? Por gracia, porque así es Él. Y punto. No porque tú te lo merezcas, no porque tú hayas hecho mucho mérito. Él simplemente te da gracia porque es el Dios de la gracia.